pero de pentosas fosforiladas. Esta vía de las pentosas fosfato tiene dos productos importantes. Uno, el que les mencioné al comienzo, NAC fosforilado reducido. Ojo que en microorganismos el NADPH equivale al NADH. Por tanto, ¿me sirve para qué? Energía, producción de energía. En microorganismos, ¿ya? Pero recuerda que lo que estamos haciendo es una bioquímica relacionada con el ser humano. Ese NAD no nos sirve, el NADPH no nos sirve para producir energía. Entonces, ¿a dónde va? A biosíntesis de tipo reductor. Procesos de síntesis de algunas biomoléculas que requieren procesos de reducción. Entonces, ese NAD va a aportar electrones hidrógeno para formar otras biomoléculas. ¿Qué biomoléculas te he mencionado? Ácidos grasos y también colesterol. Entonces, si es así, la vía de las pentosas, ¿dónde será activa? ¿Qué te dije? Va a servir para formar ácido graso, que obviamente va a estar dentro de la estructura de grasa del triglicéridos, y también la formación de colesterol. ¿Dónde ocurrirán esos procesos? El hígado. El hígado, recuerda que sintetiza grasa que se exporta y sintetiza colesterol también que se exporta. ¿Estamos bien? Entonces, el hígado tiene esa actividad de formar biomoléculas, pero que las comparte con todo el mundo. Pero también hay otro tejido donde este proceso va a ocurrir. No. Ojo, estamos hablando de procesos de biosíntesis, ¿verdad? Se van a formar moléculas como las grasas o el colesterol. Ya me mencionaron un tejido. Hígado, estamos bien. ¿Otro tejido? El tejido adiposo. En el tejido adiposo formamos solamente grasa. Entonces ahí también la vía de las pentosas es muy activa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces por ahí tenemos de que si se utiliza la glucosa 6-4, vamos a poder formar NAD fosforilado. Esto hay que recordarlo cuando vayamos a hacer la clase de lípidos en la tercera unidad. ¿Ya? No olvidar esto. Y el otro producto es la formación de pentosa fosforilada. Hay varias pentosas que se van a formar, pero hay una importante que es la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, obviamente, nosotros la vamos a ver en la formación de algunas moléculas, ¿no? Ácidos nucleicos nucleótidos, ¿sí? DNA, RNA tiene su azúcar pentosa, ¿sí o no? Obviamente, a partir de ribosa, yo puedo formar RNA o, si la convierto en desoxirribosa, puedo tener formación de DNA. Entonces, esta vía de las pentosas va a poder favorecer el aporte de estructura de esqueletos hidrocarbonados para la formación de pentosas, ¿no? Recuerda que cuando hay un proceso de multiplicación celular, obviamente los procesos de replicación deben estar muy activos, ¿sí o no? Entonces, tienen que estar todos los elementos para poder construir a nuestros ácidos nucleicos, ¿no? Obviamente se requiere la formación de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos o de ribonucleótidos. Entonces, necesariamente requiero pentosas para poder organizar la estructura de esos nucleótidos, ¿sí? También esa pentosa va a estar presente dentro de la estructura de algunas coenzimas. Recuerda que las vitaminas de tipo hidrosoluble van a ser precursoras de coenzimas, ¿no? Entonces, la modificación estructural de la vitamina va a conllevar a que se forme una coenzima que va a permitir la activación de algunas enzimas propias del metabolismo, ¿no? Entonces, en sí, se van a formar dos productos. NAD fosforilado, que debe de cumplir esas funciones, después vamos a ver otras, y la formación de pentosa estructural. Hay varias fases de la vía de las pentosas. Hay dos fases. La primera fase se llama fase oxidativa. Esta fase es clave. ¿Por qué razón? Porque en ella se va a formar el NAD fosforilado reducido. Fíjate la flecha. Una sola dirección. Entonces, aquí
es el paso limitante del funcionamiento de la vía de las pentosas, ¿ya? Cuando es reversible, no es punto de control, pero en el caso de la fase oxidativa, todas las reacciones de esta fase son unidireccionales, por lo tanto, es un punto de control. ¿Qué me permite esta fase oxidativa? Convertir la glucosa 6-fosfato en una pentosa, ribulosa 5-fosfato. Pero para que la hexosa se convierta en una pentosa, ha debido de perder carbono, ¿sí o no? Entonces hay un proceso de descarboxilación. Y como hay formación de NAC, fosforilado reducido, hay un proceso de descarboxilación de tipo oxidativo, parecido a la isocítrico deshidrogenasa o de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En CREX, los dos lugares de descarboxilación que habíamos visto la semana pasada. Eso es lo que, en resumen, ocurre en la fase oxidativa. Usar el exceso de glucosa, que ya no va a formar glucógeno, ahora lo voy a utilizar para formar NAC fosforilado reducido y que me va a permitir formar grasa, me va a permitir formar colesterol. ¿Ya? Van de la mano siempre los carbohidratos con los lípidos. La otra fase se llama fase no oxidativa. ¿Cuál es la curiosidad de esta fase? Las reacciones son en doble sentido. Entonces los procesos son reversibles. El de arriba es irreversible, el de abajo es reversible. Para el funcionamiento de esta fase no oxidativa se requieren 3 pentosas. Ya están los nombres: ribosa y cilulosa. Una ribosa y 2 cilulosas. Acá sí me tengo que acordar qué tipo de azúcar son de acuerdo a su grupo funcional. ¿Cómo habíamos clasificado los azúcares de acuerdo a sus grupos funcionales? Aldosas y cetosas. Así es. ¿Ya? Ahí sí tengo que recordar esto. La ribosa, ¿qué es? ¿Aldosa o cetosa? Aldosa. Y la cilulosa, esa es cetosa. Y la anterior que estaba arribita, la ribulosa, esa es cetosa. ¿Ya? ¿Correcto? Esos grupos químicos funcionales los requiero, me tengo que acordar, porque las reacciones que vienen posteriormente dependen de esos grupos funcionales de esos azúcares. Muy bien, si yo tengo 3 pentosas, ¿cuántos carbonos tengo en total? 15, así es. Fíjate que cuando ocurre esa fase no oxidativa, se van a dar interconversión de azúcares. ¿Y cómo se va a dar esa interconversión de azúcares? Por pérdida o ganancia de carbonos, de 2 o 3 unidades, que vamos a ver posteriormente. Pero fíjate que cuando ocurran todas estas reacciones, ¿qué se van a formar? 2 fructosa 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos carbonos tengo ahí en estos productos? 15. Se mantiene el número de carbonos. ¿Está bien? Se mantiene el número de carbonos. Ahora, fructosa 6-fosfato, ¿dónde lo hemos visto? En la glucólisis. ¿Y el gliceraldehído 3-fosfato? También en la vía glicolítica, ¿sí o no? Entonces, esta fase me permite utilizar el excedente de glucosa 6-fosfato para formar pentosas, pero también puedo yo utilizar intermediarios metabólicos de la vía glicolítica para formar más pentosas. ¿Ok? Hay necesidades celulares y va a depender de qué tejido estemos hablando o en qué situación metabólica se encuentra esa célula. Si yo estoy en un proceso de replicación, necesito los DNTP para poder formar DNA, ¿sí o no? ¿Los DNTP qué eran? Clase de la profesora Dora Velázquez, DNTP. Uy. Esos son los desoxirribonucleótidos trifosfatados. Los ladrillos para formar el DNA. ¿Sí? ¿Está bien? DNTP. En los procesos de replicación yo utilizo DNTP. Entonces, si yo
requiero formar un ácido nucleico, requiero tener disponibilidad de pentosa. ¿Está bien? Para poder formar mi nucleótido y al tener el nucleótido obviamente favorecer los procesos de replicación. ¿Sí? Llámese replicación del DNA o llámese también los procesos de formación de los cebadores. ¿Los cebadores de qué están hechos? ¿De qué están hechos los cebadores? Los primers o cebadores, ¿de qué están hechos? De RNA. ¿Está bien? Hay un proceso que lo van a realizar nuestras DNA polimerasas y las otras cuáles son RNA polimerasas, pues, ¿no? Entonces se requiere pentosa para activar esos procesos de formación de DNA o de RNA y ahí necesito pentosa. ¿Está bien? Ustedes saben que hay un ciclo celular, obviamente hay una etapa de síntesis. En esa etapa de síntesis yo requiero tener el aporte de unidades de pentosa para favorecer estos procesos, porque si hay carencia no voy a poder replicar, no voy a poder hacer eso, ¿no? Entonces eso me permite esta fase, ¿no? Y además me facilita la utilización de intermediarios metabólicos de la vía glicolítica para poder formar más pentosas, ¿correcto? Muy bien. Acá, solamente como gráfico referencial, ¿ya? A la izquierda tengo la glucosa, 6-fosfato, que se ha acumulado. Fíjate todas las reacciones. Flecha, 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 pero un solo lado, ¿sí o no? Todas las reacciones son unidireccionales. Todas las reacciones son irreversibles. Muy bien. ¿Qué vemos? Que hay formación de dos moléculas de NADPH. En la fase oxidativa usamos una molécula de glucosa 6-fosfato y se van a formar dos moléculas de NADPH. En la última reacción se da el proceso de descarboxilación, donde nuestra pentosa, nuestra hexosa, pierde un carbono, de tal forma que se forma la ribulosa 5-fosfato. Ahora, de todas estas enzimas que están ahí presentes, que son tres, hay una que es la enzima reguladora de esta vía. ¿Muy bien? Esa se llama la primera, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Cuál es la enzima reguladora de la vía de las pentosas? La primera, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la que canaliza, dirige esta vía. Las demás, si quieren se las aprende, pero la que dirige toda es la primera enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. Entonces, se van a formar dos moléculas de NAD, hay una molécula de CO2 y se forma la ribulosa 5-fosfato. Fíjate la estructura de la ribulosa. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. ¿Y qué tipo de azúcar es? Cetosa. Cetosa. Ahí está el carbono carbonílico en el carbono número 2, ¿sí o no? Ese es cetosa. Muy bien. Ahora, ¿qué debe de venir? La fase no oxidativa. Pero en esta fase no oxidativa, como se mencionó, va a haber interconversión de azúcares. Y esa interconversión de azúcares involucra ganancia o pérdida de carbonos. ¿Qué vemos a la mano izquierda? 2 carboncitos. ¿Qué veo a la mano derecha? 3 carboncitos. ¿Sí? Pero esos carbonos, ¿de quién vienen? De un azúcar. ¿Y qué tipo de azúcar es el que dona carbonos? Fíjate. ¿Qué tipo de azúcar? Cetosa, así es. Mira, carbono 2, carbono carbonílico. Acá, carbono carbonílico, ¿sí o no? Entonces, las cetosas donan carbonos. Las cetosas donan carbonos. ¿Cuántos carbonos? Va a depender. Si participa en una transcetolasa, se movilizarán 2 carbonos. Si participa en una transaldolasa, se van a movilizar 3 carbonos. Listo.